de la gloria, por tu misericordia, por tu amor con nosotros. Padre, glorifica tu nombre otra vez, porque han de decir las gentes, ¿y dónde está ahora tu Dios? No a nosotros somos sino tu nombre la gloria, por tu misericordia, por tu amor con nosotros somos Jehová. Sino tu nombre la gloria. Pero hemos captado la visión que Dios le dio al temido ángel, y sabemos que el cordero pasará una vez más, la gloria postrera era mayor que la primera, y el deseo de redime deba hacia tu nombre, Señor Jesús. No a nosotros, oh Jehová, sino tu nombre la gloria, por tu misericordia, por tu verdad, con nosotros, oh Jehová, sino tu nombre la gloria. Nosotros, oh Jehová, sino tu nombre la gloria, por tu misericordia, por tu verdad, con nosotros, oh Jehová, sino tu nombre la gloria. A nosotros, oh Jehová, sino tu nombre la gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Sino tu nombre la gloria, sino tu nombre la gloria, sino tu nombre la gloria. Hacemos días de la voz del séptimo ángel, nos arrebata el odio, convierte nuestros
Alabados por el agua de la palabra de Dios, una roca gloriosa, santa y santa. Yo amo a mi el tiempo de la ciega, a los que te sufren. Sí, Señor Jesús, hoy venimos a tu cielo, solo tú has vencido, para el equipo de redención, solo tú me distinto. Abrimos este cielo, la fe llegó al pueblo y lanzó un cántico nuevo, de redención cantamos hoy. Alabados por el agua de la palabra de Dios, una copa gloriosa, santa y sin mancha. Todo damos a vida, toda procesión. Haré contigo lo que tú pidas, que vuestro oído es el león de la tribu de Judá. Sobre muchos pueblos pueden acoger.
Dios lo bendiga a todos. Vamos a orar para empezar el compañerismo. Dios Todopoderoso, tú, Señor, escribiste palabra, la revelación, Señor, de tu amor, de tu determinación, de tu bondad para compartir tu vida eterna, para proveer, Señor, recursos por los cuales, hombre, que sabías que iba a estar caído, pero determinaste, Señor, colocarlo en libre voluntad para que pueda escoger. Gracias, Señor, por encontrarnos, porque definitivamente nuestra condición sería otra, nuestro mundo sería otro, pero tu amor, Señor, y tu omnisciencia vio y sabe, Señor, la actitud que tomará cada persona en toda la jornada, de principio a fin. Tú conoces todo, Señor, y tu palabra nos declara todo aquello que tú sabes. Así que te agradecemos por ello. Al tomar este tiempo, Señor, queremos venir agradeciéndote la oportunidad y también con la certeza, Señor, de la gloria que tiene tu palabra para aquellos que te aman, para aquellos que salen del mundo de la hipocresía, del mentir, y son sinceros contigo, Señor. Definitivamente todas las cosas les ayudan bien. Dices que ayúdanos a tomar tu palabra, Señor, y hacerla protagonista de tal manera que sea tan beneficioso para reales hijos, Señor. Pero entendemos que a la misma vez hundirá, Señor, a los que tú conoces, ¿no? En tu corazón no te han dado la bienvenida, Señor. Redención y juicio, que eso es inevitable. Por lo tanto, nuestra súplica es que cada creyente despierte a entender, Señor, aquello que partió de el tiempo de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, vamos a
y tendrá su resultado. Y tendrá su resultado. ¿Sí? Entonces, por eso dijimos que depende de la semilla que usted deja plantar en su corazón. En el proceso del crecimiento no va a haber diferencia. Ambas plantas, si es maíz, y tal vez más rápida va a ser la otra. Pero en la cosecha, una tendrá vida y la otra no. Y este es un tiempo donde dijo la cosecha viene. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se cortó la llamada? ¿Reciben audio o no? Bien, entonces vamos a escuchar. Vamos a estudiar. Vamos a repasar lo que hemos estado estudiando. Pero pueden apagar su Y si se micrófono. sientan allá, porque la compu. Vamos a estudiar la palabra. Pueden apagar su micrófono, Úrsula. Ya, entonces, vamos a continuar estudiando el Tesalonicenses capítulo 2, las cosas que van a tomar lugar en su venida. Como dice el versículo 3, ¿no?
de segunda de Tesalonicenses, dice el versículo 3, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, cuando nosotros estábamos viendo que hay una manifestación de Satanás, y esa manifestación vendría, tal como la Biblia lo declara, vendría porque tomaría predicadores, tomaría gente que Dios los eleva, tomaría lo que la palabra de Dios ha traído a escena. No puede tomar algo que la palabra de Dios no ha traído a escena, no puede tomar instrumentos denominacionales para traer la manifestación del hombre del pecado. Tiene que traer a escena, tiene que tomar lo que Dios ha creado. Así como tomó la serpiente, como tomó Balaam, tomó Judas y así. Entonces, una vez que Satanás toma lo que Dios ha creado, ¿no? La apostasía trae a escena eso. Y luego dice, se siente en el templo de Dios, como Dios, y haciéndose pasar por Dios, ¿no? ¿Cuál será el resultado? Será, ¿no? Gente siendo ministrada por Satanás y llamándose cristianos y pensando que están adorando a Dios. Ahora, esto es tanto para la edad, tanto como iglesia local y tanto como familia o persona. La misma regla, la misma regla, el mismo poder y la misma fórmula en la que Satanás obraría. Para nosotros entender estas cosas, queremos entender las leyes como la palabra de Dios funciona. ¿Ve? Y para ello queremos ir un poco a la Biblia, a San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13. Estas son las cosas, porque cuando la Biblia dice que se levanta contra todo lo que se llama Dios, o sea, bueno, ahorita que tenemos tiempo, yo voy a leerles lo que el profeta dice que es, ¿no? Esta apostasía, ¿no? Ese es en el mensaje el Dios de esta edad perversa. Voy a leerles, como hay tiempo. En el mensaje el Dios de esta edad perversa. En el párrafo 133. En el párrafo 133. Simplemente por la palabra yo, por el mensaje, vamos a establecer, ¿no?, la lucha que tiene este enemigo, la batalla que tiene la apostasía, contra quién viene a levantarse. La Biblia dice contra todo lo que se llama Dios, ¿no? Y cuando el profeta toma esta escritura y lo interpreta, observe en el párrafo 133. O leamos desde el 132. Sus logros científicos tratando de probar que la palabra de Dios está errada. Solo piensen en eso. Él, dice él, lo suyo, ¿no? Esto es la teología del hombre, lo cual es el mundo de Satanás. Le explica la palabra de Dios a la gente y la ha invalidado de nuevo. Como él lo hizo en la edad denominacional cuando Jesús apareció en la tierra. Jesús dijo: hipócritas ustedes, por medio de su tradición, esa es la interpretación de ellos, la interpretación del hombre, de la palabra,
Han tomado, dice, la palabra de Dios y la han invalidado a la gente. O sea, de lo que se trata. Tomar la palabra de Dios y invalidarlo ante la gente, que quede, ¿no?, sin valor. Y eso es lo mismo que han hecho hoy día. No tienen el efecto la palabra. Fíjense, ellos, la gente, entonces la gente, observe, la gente lo levanta a él, a Satanás, contra todo lo que se llama Dios. O sea, cuando nosotros leemos estas cosas, en Tesalonicenses dice, pero ¿quién lo levanta a Satanás? Contra todo lo que se llama Dios, dice, la gente lo levanta a Satanás contra todo lo que se llama Dios. La gente le cree a esa denominación más de lo que le cree a Dios. Y Dios es la palabra. Pues ellos le creerán a su credo denominacional de Dios. Lo levanta él contra todo lo que se llama Dios. Y solamente hay un Dios, y eso es la palabra de Dios. Entonces, todo lo que se llama Dios, tanto que se sienten como Dios, porque Él es Dios. Porque Él tiene a toda la gente, dice, adorándolo a Él. Y Dios es la palabra. Pero Él se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y solamente hay un Dios. Y ese Dios es la palabra. ¿No? Y todo. El Dios de esta. El Dios de este. Eso es San Juan 1. Aleluya. Entonces, con esta clave, quiero que usted capte la forma en la que Satanás va a obrar. Y recuerde, no va a obrar esta fase, no va a obrar con gente del mismo mensaje, pero que no tienen la palabra de Dios. No. Satanás quisiera que nosotros miremos allá y que nosotros estemos criticando allá y entreteniéndonos solo allá, pero no podemos distorsionar la Biblia, ¿no? Porque el profeta dice, contra todo lo que se llama Dios, y si Dios es, y su palabra son uno, y Dios, la palabra de Dios, lo cual es Dios, es aquello que viene a combatir, pues no viene a combatir donde está, ¿verdad? Entonces, la obra de Satanás que va a llevarse a cabo, cuando yo leo estas escrituras, ¿se da cuenta? Me doy cuenta que la obra de Satanás va a llevarse a cabo es en medio de la gente que tiene la palabra de Dios, en medio de la gente que la está leyendo, que la está estudiando, que la está compartiendo. Va a venir Satanás a obrar en medio de ellos. ¿Cuál es su obra? Directamente contra la palabra de Dios. Contra la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a combatir? Dice el profeta, para dejarla sin efecto, para dejarla sin valor a la palabra de Dios, ¿no? Para dejarla sin honra de parte del creyente, sin valor, sin respeto, para insultarla con sus hechos, ¿no? Como dijo Jesús, solamente será una honra de labios. Pero ¿cómo tomará lugar esto? Siendo que Dios envía su palabra, ¿sí? ¿Cómo es que Satanás la combate? ¿Cómo es que logrará levantarse contra la palabra de Dios? Fácil. Fácil, si nosotros entendemos que la palabra de Dios es la semilla, la simiente original. Si nosotros entendemos eso, vamos a entender cómo va a tomar lugar estos poderes. Por eso yo dije, vamos a leer en San Mateo capítulo 13. Jesús explicó la forma en la que Satanás se levantará contra la palabra de Dios, pero en aquellos que la están recibiendo, que la están oyendo, aquellos que la tienen. Jesús está hablando que solo en aquellos que la tienen, Satanás trabajará arduamente, ¿ve? Para sacarlos del mundo, de la palabra de Dios, pues al mundo del infierno, ¿no? Definitivamente el mundo del infierno, pues se va a ver hermoso el razonamiento humano. Pero y es ahí donde poquitos escaparán, hermano, poquititos escaparán. Porque muchos escaparon hasta tener la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios, simplemente, pues, no tienen ninguna posibilidad. Pero cuando entran a la palabra de Dios, recién ahí tienen la posibilidad de vencer o ser derrotados. Si no entienden cómo vencer. Entonces, cuando nosotros leemos estas cosas en San Mateo capítulo 13 y en toda la Biblia la misma regla, ¿ve? Voy a leer San Mateo capítulo 13. Observe Jesús hablando. Dice, aquel día salió Jesús de la casa, se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa.
y les mandó muchas cosas por parábolas. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, escuche, el sembrador salió a sembrar. Usted entiende que esta es la palabra de Dios, ¿no? Y el sembrador, lo cual es el Espíritu Santo, el que siembra la palabra de Dios, ya sea por la vía del mensajero, por la vía de folletos, por la vía de la Biblia o del mensaje o de predicadores, ¿no? Pero la cosa es que el Espíritu Santo, el sembrador, salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla, la palabra correcta, cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. ¿Sí? Desaparecieron la palabra de Dios, ¿ve? Toda posibilidad de fructificarse, toda la posibilidad de reproducirse. Desaparecieron eso. Pero salido el sol, se quemó. La otra, versículo 5. Entonces, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, los espinos crecieron, la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, esto es impresionante, porque ciertamente la apostasía viene, pero también viene la apostasía para dejar sin efecto la palabra de Dios, pero también viene, ¿sí?, el Espíritu Santo, definitivamente, no terminará derrotado en un grupo de creyentes. Entonces nos damos cuenta, tres fases en las que Satanás tiene victoria contra la palabra de Dios. Recuerden que dice, se levanta contra todo lo que se llama Dios. La interpretación de esa escritura, que es que Dios, cuando el profeta leyó esa escritura y la interpretó, dijo que eso es levantarse contra la palabra de Dios para dejarla sin efecto para con la persona. Entonces, cuando ya nosotros miramos, siendo que la palabra de Dios es la semilla, miramos, según la palabra de Dios, y usted va a ver que eso es siempre en toda la Biblia, ¿no? Y bueno, si hay tiempo, nos vamos por más partes de la Biblia. Dice aquí que hay tres fases donde Satanás va a tener éxito, pero hay una donde Satanás no va a tener éxito. Hay una donde la palabra de Dios se va a fructificar. Ahí yo miro, ahí en eso pienso, en eso anhelo, en eso mantengo mi ánimo, mi visión, sin dejar que la situación presente opaque la visión. Porque definitivamente, al leer estas escrituras, y si somos sinceros con la palabra de Dios, a todos aquellos a los cuales se les motiva hacia la palabra de Dios, ¿sí?, para leerla, para estudiarla, para meditarla, para entrar en compañerismo con ella, y cuando ellos entran ahí, entonces llegará cada uno su hora de luchar, de pelear por aquella gloriosa oportunidad que Dios les da de tener su palabra y mantenerse con ella, pues, o si no, tomar el camino de Judas, de Caín o de Balaam, ¿sí?, contra la palabra de Dios. La lucha aquí será contra la palabra de Dios. No va a ser lucha, nadie me va a hacer problemas a mí, nadie lo va a hacer problema a través a otra persona, pero será buscar menospreciar, buscar considerar cualquier cosa, ¿ve?, la palabra de Dios, con los hechos. De hecho, con la boca la gente va a decir maravillas, porque es el mundo de lisonjeros, ¿no? Habrá gente que dirá, uy, la palabra, sí, la palabra de Dios, la palabra de Dios, pero nada de respeto a ella, nada de consideración. ¿Cómo va a tomar lugar? Muy bien, leí esto. Ahora Jesús lo explica. Los tres logros, las tres fases donde Satanás tendrá éxito, donde ve este hombre de pecado, lo cual es Satanás en su cabello blanco, Satanás encarnado, va a traer a escena en la cana bajo este mundo de estos tres ataques. Y cuando Satanás tiene éxito, la vida natural de la gente todavía mantiene su testimonio, pero ellos son el caballo blanco en lo cual Satanás empieza a cabalgar. Porque Satanás necesita gente con testimonio, gente con la palabra de Dios, ¿no?, por respetarla. No.
¿sí? Del rapto en adelante. Entonces, cuando uno oye la palabra de Dios que habla de redención total, ¿no? Que habla de jubileo, que habla del milenio, de la segunda venida, lo cual en realidad la palabra del reino es la revelación de los 7 sellos. ¿Sí? En otras palabras, a quien oye la palabra de Dios, a quien le presta atención, le da importancia, ¿no? Pero no la entiende. Es el primer ataque que Satanás buscará. No la entiende. Y cuando no la entiende, ¿no? La gente va a tener, ¿por qué no la entiende? Simplemente, dice la Biblia, porque estaba junto al camino. Cuando nosotros examinamos lo que es el camino, es el lugar donde todo el mundo pasa, donde todo el mundo transita. Es una vía de acceso donde mucha gente está caminando. Nosotros tomamos la palabra a la forma ya que nosotros vemos que todo el mundo la ha tomado. Eso va a ser un gran estorbo. No, vamos a ir viendo eso. Dice, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Observe el primer ataque. Cuando alguien oye la palabra de Dios y no la entiende, la palabra de Dios es aquello contra lo que vendrá Satanás en su cabalgada final, ¿no? Y por cuanto es blanco, parecerá. No lo examino por la palabra de Dios. A mí me puede parecer que tengo la palabra de Dios, ¿no? Pero por la revelación de la palabra de Dios vamos a entender si realmente la tenemos. Entonces, cuando uno oye la palabra y si no la entiende, viene el malo arrebata lo que fue sembrado, ¿dónde? En su corazón. ¿Se da cuenta que la palabra de Dios solo puede ser sembrada en el corazón? ¿Se da cuenta que la palabra de Dios solo puede ser sembrada en el corazón? Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, esta es una clave. Esta es una clave grande y poderosa. ¿Sí? Que Dios, cuando habló de estas cosas, Dios sabía el mundo que íbamos a vivir. Dios sabía el mundo que íbamos a vivir. Dios sabía que iba a haber internet. Él lo iba a permitir. Él sabía que iba a haber Facebook. Él sabía que iba a haber buses, aviones, bueno, todas las cosas en las que nosotros vivimos. ¿Sí? Él sabía eso. Entonces, cuando nosotros vemos la primera fase, cuando alguien no entiende, cuando alguien ve usted, oye la palabra de Dios y no la entiende, pero se sembró en su corazón, dice, viene el malo y la arrebata. Y ese es el que fue junto al camino. Pero recuerden, una vez más, voy a leer el versículo 19. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, escuchen, viene el malo, ¿cuál es el diablo? ¿No? La manifestación de la apostasía, ¿no? El hombre de pecado. Y arrebata, escucha esto, lo que fue sembrado en su corazón. Qué tremendo. Si es la palabra de Dios, el único lugar donde puede ser sembrado es en el corazón. Jesús revela la verdad. Y cuando Dios da su palabra, Él está mostrando que la dirige hacia el corazón, ¿no? Es lo objetivo. Ahora, yo quiero leer la parte de la Biblia. Capítulo 12. Dice, lo que Satanás arrebata, escucha esto, lo que Satanás va a arrebatar fue lo que fue sembrado en el corazón. ¿Ah? Escuche, lo no va a arrebatar lo que ha ido a la mente. No dice que eso se arrebataría. O sea, Dios sabía el día que íbamos a vivir. Y el primer ataque de Satanás es tan sutil que la persona no se da cuenta. Dice el versículo 34, generación de víboras, lo cual es generación de demonios, ¿no? ¿Ve?
¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Escucha esto. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, Satanás va a venir, nosotros nos damos cuenta que va a venir al mundo de aquellos que tienen la posibilidad de ser el templo de Dios y la va a contaminar. Así como contaminó el templo de Noé, pero Noé ya no la tomó, sino Dios obró con Sem y su familia. Igual, Satanás va a venir y va a contaminar muchos en las cosas. Para esa persona que ya no tiene la palabra de Dios en su corazón. Por lo tanto, usted a esa persona solo lo va a encontrar de Satanás, del ataque poderoso del diablo. ¿Se da cuenta? Un verdadero cristiano, si es de fe, usted lo encontrará ahí con la palabra de Dios. ¿Ve? Sí, pero usted lo encontrará todos los días a él, buscando un compañerismo donde él hable la palabra de Dios, donde él hable. Cuando usted encuentra gente que ya no está trabajando por hablar la palabra de Dios, buscando compañerismo en aquellos que me quieran escuchar la palabra de Dios, usted sabe, Satanás ya lo derrotó en su primer ataque. ¿Por qué dice? El diablo viene y arrebata solo lo que fue sembrado en el corazón. En otras palabras, la primera obra de Satanás es que la gente tenga la palabra de Dios, lo tenga en el iPad, lo tenga en los folletos, lo tenga en el libro, lo tenga en el Facebook, pero no en su boca. No en su boca. No será una carga. Ahora, que usted le diga, hermano, háblame esto, mírame, léeme esto. Ellos lo podrán hacer, pero de iniciativa propia, porque dice, de la abundancia del corazón. Habla la boca. Jesús dijo, sería como una cañería que está a punto de... ni también lo abren. ¿No? Hermanos, ven, mira, compárteme, léeme esto. Ah, ya, bueno, sí, lo leo, porque sabe, está en la mente. Pero cuando esté en el corazón, es una necesidad hablar la palabra de Dios. Es otra cosa. Pero es tan sutil que la gente puede engañarse. Tengo la palabra de Dios. Examine dentro de usted cuánto está luchando por hablarla, por sentarse con los hermanos y decir, mira, ve, aquí está el mensaje, buscando fomentar en el compañerismo. Porque ¿sabe por qué? Porque si usted no busca gente que quiera escuchar la palabra de Dios, usted nunca va a poder hablar la palabra de Dios. ¿Sí? Si solamente se va a juntar con críticos, no va a poder hablar la palabra de Dios porque ellos no la quieren oír. Usted buscará gente que necesitan la palabra de Dios y usted ve que les interesa la palabra de Dios. Entonces dice que este anticristo vendría contra todo lo que se llama Dios. ¿Ve? Combatería a Dios. Dice, ¿qué es Dios? La palabra de Dios. La combatería. ¿La correría de dónde? La correría del corazón de la gente. Nada más, la sacaría del corazón. ¿Sí? La sacaría del corazón. Entonces la persona la tendría en su mente, la tendría en el Facebook, la tendría en el iPad, ¿sí? Pero no la puede tener en su boca. Para tenerla en su boca tiene que estar buscando compañerismo a cada momento, ¿ve? Porque es fácil las otras cosas. La batalla real está ahí. Por eso dice Jesús, ¿cómo podéis, qué? No dijo escribir lo bueno o publicar lo bueno. ¿Se da cuenta? ¿Cómo podéis hablar lo bueno? ¿Qué les hacía, dice, generación de demonios? ¿Qué les hacía, generación de víboras? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Siguiente versículo 35 dice, el hombre bueno, el que bueno, del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro del corazón saca malas cosas. ¿Por dónde saca? Por la boca, pues, hermano. Está hablando la palabra del reino de Dios. Por eso uno tiene que examinar su vida. Y esto va a venir a gente que ya tiene la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Gente que, cuando dice la Biblia, arrebata lo que estaba en su corazón, eso significa gente que usted los veía hablando la palabra de Dios. Usted los veía tal vez predicando aquí, moviéndose aquí, lo tenían en su corazón. Después, solamente para aliviar la conciencia, nada más tal vez la publiquen, la escriban por ahí, donde uno tiene que estar con sus dos alas volando. Esto es para fortalecer el pensar correcto. Esto es para fortalecer propósitos y objetivos correctos. Buscaría cada escritura y buscaría compartirlo. ¿Se da cuenta? ¿Ve?
Por eso estamos mirando por la palabra de Dios estas cosas. Entonces dice, ve, el árbol bueno, su fruto es bueno. ¿Y de qué es el fruto? La palabra de Dios en la boca. Eso dice Jesús, que es el fruto. ¿Sí? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Entonces, yo digo que todo hombre de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Saben por qué? Porque en los días del fin, como en los días de Noé, el Espíritu Santo, su trabajo es exactamente lo mismo que hizo allá en Tipo, la paloma, tener la hoja de olivo en el pico. El profeta dijo que significaba vida eterna, ¿no? Pudo haberlo tenido en las patitas y todo por el estilo. ¿Quién va? La palabra de Dios. Y no esté buscando el compañerismo para ello, simplemente ya fue derrotado por Satanás en la primera fase. Y cuando Satanás lo derrota en esa primera fase, él se convierte en el poder sobre el cual Satanás cabalga para seguir contaminando a los demás. De esa manera, el caballo blanco, ¿qué es? La iglesia, el creyente. Pero una vida justa, limpia, no sucia, y con la palabra de Dios, solo que ya no en la boca nada más. Con la palabra de Dios, solo que ya no en la boca. ¿Se da cuenta? Por eso dice, escuchó la verdadera palabra de Dios, la recibió. ¿Qué dice? No entendió. ¿Qué no entendió? Que nunca debería apartarse la persona de la actitud de tener la palabra de Dios haciéndola protagonista. ¿Ve? Conversando de ella, compartiendo de ella, preguntando de ella, enseñando de ella. Oh, hermanos, cuando uno pierde y es derrotado en eso, simplemente empieza a descender su relación con Dios. Y definitivamente termina con peor, ¿no? Que cualquier cosa con el tiempo, pero es algo lento, no es algo rápido. Pero termina siendo el jinete, el caballo amarillo, ¿no? La muerte cabalgando, ¿no? Y pasa de negro y ya llega de blanco que era, ahora llega a rojo, ¿no? De ahí a negro, ¿no? ¿Qué era el caballo rojo? ¿Ve? Satanás ya llenándose de ira y matando, ¿no? La ira y toda esa cosa empieza a tomar lugar ya. Pero miremos estas cosas una vez más, ¿no? Jesús hablando, cuando alguien oye las palabras del reino, esas palabras del reino es diferente, ¿no? A las edades de la iglesia. Porque allá, hermanos, ¿qué van a estar hablando y buscando compartir allá, acá? No se sabía si este es un espía, si este es un perseguidor, ¿ve? Sí, hermano, era muy terrible y yo no les reclamaba por eso. Pero cuando se oye la palabra del reino, ¿no? Y no le entiende, ¿para qué viene, no? Entonces viene el malo, si no entiende. Cuando oyó la palabra del reino y no entiende el propósito por el que la palabra de Dios ha venido a él, y no entiende cómo operar con ella, dice, viene el malo, ¿no? Tesalonicenses 2, y arrebata lo que fue sembrado, ¿dónde? En su corazón. Recuerde, no en su mente. Usted seguirá recordándose todos los temas, todas las escrituras. Y si vienen y le preguntan, usted responderá por ello. Pero no es que usted lo desea, no es que le quite el sueño, no es que llegue a ser como su alimento diario, no es que llegue a ser su necesidad. No. Profeta, cuando la samaritana, y Dios colocó la palabra de Dios en la samaritana, no era que fueron a su casa, oh, ya háblame del Mesías que te encontraste. No. ¿Te das cuenta? Era una necesidad, dice, ya no podía detener eso, porque Jesús enseñó que sería como un pozo artesiano que salta para vida eterna en su corazón. Por eso la primera obra de Satanás es contra la palabra de Dios para dejarla sin efecto. ¿Cuál es el efecto que tiene que tener la palabra de Dios? Gente, hermano, que amen ser luz, que amen traer enseñanza, que amen traer entendimiento. ¿Ve? Aquel que ha sido derrotado, usted tal vez lo encontrará nada más compartiendo por Facebook. Y es bueno eso, pero eso ya no es la palabra de Dios en el corazón. Pero, hermano, y el que tiene la palabra de Dios en el corazón, también lo va a encontrar compartiendo por Facebook. Pero él tiene las dos cosas. Él busca compañerismo. Para él la palabra de Dios sigue siendo lo máximo. Él busca crear la atmósfera. Él busca apoyar la fe. Él busca apoyarla. Usted la encuentra en las acciones a favor del reino. ¿Ve? Pero el otro, que ya cayó preso del primer ataque nada más de Satanás, ¿sí? Y usted ya lo encuentra con la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios fuera del corazón. ¿Y cómo sé que ya alguien no tiene la palabra de Dios en su corazón? Simplemente ya no está en su boca, porque el mismo Dios, creador del cielo, el que nos diseñó, dijo, no podrán hablar lo bueno, porque ya no son buenos.
No podrán hablar lo bueno porque ahora son árboles malos. Y no podrán hablar lo bueno porque ahora son generación de víboras. ¿Qué es? Son el caballo y el poder en lo que Satanás cabalga. Solamente que es blanco, pero no porque es así. Por cuanto tenía la palabra de Dios. Pero ahora Satanás empezó a trabajar. Y desde ahí en adelante va a ir cambiando su color porque realmente no era blanco. Entonces, dice, ¿cuál es la lucha? Es lograr que la palabra de Dios que es sembrada en mí no sea arrebatada de mi corazón. Y si no va a ser arrebatada de mi corazón, siempre yo voy a estar haciendo la protagonista. Es bueno, como les digo, podemos hacerlo por Facebook, por YouTube, por Vimeo, por Livestream. Podemos hacerlo por ello. Pero hermanos, un predicador puede predicar. ¿Se da cuenta? Pero lo hace por responsabilidad. Pero si lo hace porque la palabra de Dios está en su corazón, usted lo va a encontrar a cada momento. Ni también le prendieron un poquito la chispa, no lo pueden apagar, buscando la forma de compartir la palabra de Dios. Ese es su mundo, él está animado en ello, él está disfrutando ello. El otro ya no puede. Jesús dijo, no, ¿cómo podéis hablar lo bueno? Hermano, yo pienso, claro, de la mente no va a ser quitada, del corazón. Y cuando es del corazón, se da cuenta, cuando la palabra de Dios ya no está en el corazón, es el mundo de generación de víboras. Hermano, pero no he hecho nada malo. Y todavía yo publico todos los días si quiere. A cada momento. Puedo publicar 1000 textos. Sí. Pero no es esa lo que Satanás quitará. No es eso lo que Satanás combatirá en realidad. El ataque de Satanás según el mismo Jesucristo, el Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente, reveló que el ataque sería quitar de nuestras bocas la palabra de Dios. Y de esa manera nos haría el mundo de la generación de víboras. Por eso cuando yo leo la Biblia, sé a dónde va a venir el diablo. A gente que tiene la palabra de Dios, que usted le escuchaba hablar, que usted le escuchaba a enseñar, instruir, correr, buscar compañerismo, trabajar, buscar que la palabra de Dios corra. Y ahí en adelante, usted solo lo va a encontrar, nada más. Ya no buscando usted el compañerismo, porque piénselo. La búsqueda del compañerismo en realidad es por compartir la palabra de Dios. Porque alguien me va a compartir, pero yo también quiero compartir la palabra de Dios. Entonces, cuando yo ya he perdido ahí esa batalla, entonces simplemente para que no me dé cuenta, para que yo no me dé cuenta que ya estoy bajo el mundo de ya, simplemente Satanás me dé cuenta, él seguirá provocándome deseos, tal vez de compartir la palabra de Dios por Facebook, tal vez de compartir la palabra de Dios a través tú, o tal vez de compartir. Son cosas que son aparentemente, pero si yo hago y eso me hace confiar que tengo la palabra de Dios, no, hermano. Usted lea San Mateo capítulo 3, versículo. ¿Por qué? No entendemos que la palabra de Dios ha venido. Entonces dice, ve, no en su mente, hermano, no en su mente. No viene a cambiar su vestimenta, solo viene a arrebatar lo que fue sembrado en su corazón. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando alguien ya tenía, cuando alguien ya tenía la palabra de Dios en el corazón, ¿se da cuenta? Por eso, hermano, ¿qué va a pasar? Usted va a escuchar, usted como creyente, si usted afina su visión en la palabra de Dios, usted va a darse cuenta que la gente que nosotros hoy, los que nos reunimos, los que hemos enfatizado y hemos trabajado, que la gente despierta hacia la palabra de Dios. Si ellos son derrotados, usted va a darse cuenta que nada más les importa las cosas que son responsabilidad al principio. Mientras van avanzando en su caída, más adelante ni eso ya. Ni eso, ni siquiera los servicios, ni nada ya les va a importar. Pero mientras tanto, nada más el ir a la iglesia, los cantos, los cultos. Pero una vez que salen afuera, no les importa si un hermano visitó, si hay un hermano allá que no sabe la palabra del Señor. No les importa ir con su mensaje y decir, mire hermano, permíteme leerte aunque sea unos 5 minutos esto. No les va a importar eso. Porque solamente se han vuelto una vez más miembros de la iglesia, han caído en el cristiano, hermano, que es un cristiano que tiene su avivamiento en el corazón. Él, gloria al Señor, y se lleva el culto, pero mientras ya está en el culto,
Yo estoy mirando quién visitó, quién ha estado, y salgo afuera, vas a ver, ya, yo te voy a dar tu país. Es la única manera de que esté libre fuera de demonología. Fuera de esto, hemos caído al mundo de ¿qué? Al mundo de generación de víboras, según Jesucristo. Y lo que Jesucristo ha decretado que Él sabe, pues, definitivamente de las cosas como debe ser. Él sabe. ¿Ve? Por eso, ¿ve? Yo le digo, admirar el plan de Satanás, ¿ve? Y nosotros estamos mirando, ¿ve? Cómo es que los predicadores vendrían, dice el profeta, para quitar la confianza en la palabra de Dios, para tratar de que la gente empiece, ¿ve? A ponerse contento con cosas pequeñas y decir, ay, por eso no vas a morir, quitar el entendimiento de que hay juicio. ¿Usted cree que no hay juicio cuando la palabra de Dios sale de su boca? Eso perdió el entendimiento de que en su boca no debería estar el árbol de la ciencia del bien y del mal, debería estar la palabra de Dios, pero perdió el entendimiento del juicio de Dios. ¿Y cuál es el juicio de Dios? Entregado al mundo de generación. Pero si es, y el árbol se conoce por su fruto. Entonces, luego dice, generación de víboras, ¿cómo podéis siendo malos? Fuera de eso, mensaje, nosotros a pensar que eso no es malo cuando ya la Biblia dijo que es lo más malo, porque no es la palabra de una edad que va a morir, no es la palabra de una edad que va a dejar de ser y vendrá otra, es la palabra del reino, es la palabra del reino, es la palabra que sacará un pueblo en un rapto, llevará fe perfecta, nos lleva al milenio, darle cualquier rincón de nuestra vida, porque ya no está en nuestro corazón. Y cuando ya no está en nuestro corazón, es como que usted recibió a alguien en su casa, pero lo ha puesto ahí por el chiquero de cerdos o por el corral de las gallinas. Lo tiene en su casa, pero no en su lugar donde debería estar. Y el lugar donde debería estar es en el corazón. Ahí debemos tener la palabra de Dios. Un avivamiento hasta que Él venga. Satanás quitará el avivamiento. Usted puede leer la edad de Éfeso. En los días de Josué, ¿se da cuenta? Siempre es la clave eso. Y habrá gente que colaborará con el diablo de perder su avivamiento de la palabra de Dios en su boca. ¿Sí? Claro, el engaño es tremendo hoy. Por eso yo estaba estudiando, pensando en estas cosas. Cierto, la advertencia de la Biblia es tan tremenda y vendrá contra la gente del mensaje. Yo digo, ¿cómo va a venir? ¿Cómo va a venir? Y cuando yo leo estas cosas me doy cuenta que en realidad el ataque de Satanás ya está avanzado. Yo digo, ¿cómo, Señor? Si yo veo a la gente que está la palabra, están publicando, cuando miro estas cosas, cierto, no es eso. Es cuánto están buscando moverse, aún viajar por compartir ellos la palabra de Dios. Fuera de eso. Por razón dijo, pocos se salvarán. ¿Se da cuenta? Saque tiempo, prográmese cada momento. Dijo el profeta, como esta mujer dijo, sí, Señor, si tú haces algo por mí, voy a lavar rápido y voy a dedicar un tiempito, ¿ve? Para ayudar al vecino, esto, lo otro. Porque entendía, ¿ve? Que si Dios hace algo, ella necesitaba tener una actitud agradecida. Lo mismo, Dios nos confió la palabra del reino. Tengamos una actitud agradecida día a día, programe un tiempito, aunque sea, diga, hermana, tal vez al hermano, si no puede tener hermano cerca, pues tiene el Facebook, tiene el YouTube, pues entre por Messenger, por YouTube, pero converse la palabra de Dios, converse la palabra de Dios, entra a ese mundo, hable la palabra de Dios, eso nos saca fuera de escena del fruto malo. Eso nos saca fuera de escena del árbol malo con su fruto malo. ¿Cuál es el fruto malo? Que ya no pueden hablar lo bueno. ¿Cuál es lo bueno? La palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces dice, viene el malo, arrebata la palabra de Dios que fue sembrada. ¿Dónde? En el corazón. Eso es, que la palabra, que la gente que tenía, que usted les escuchaba hablar. Oh, hermanos, no es cuánto nosotros hablamos la palabra de Dios, es que nos mantengamos hablándola hasta el fin. Fuera de eso, el engaño más terrible, más grande. ¿Se da cuenta? Porque uno mira, ve, avanzamos y predicamos y todo, pero ¿por qué hay algo todavía que parece que por ahí se resiste? ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está ese enemigo que se esconde? ¿Dónde está? Veo que dispara y ¿dónde está? Cuando me estoy dando cuenta, acá está. Eso es arrebatar la palabra de Dios del que ya la tenía en su corazón,
de que estaba pasando a su corazón, estaba entrando a su corazón, estaba hablando, estaba compartiendo. Oh, hermano, el mensaje era para él lo máximo, ¿ve? O para ella, después de un tiempo. A veces nada más respira por ahí, por Facebook, algunas, de vez en cuando nada más, pero ya es un engaño, es para engañarnos nosotros mismos. Porque esas cosas, es como digo, si no hace protagonista la palabra de Dios, ir a la iglesia, ¿ve? Congregarse, o todas las cosas que hacemos, solo son atributos del cristianismo, lo mismo, ¿ve? Publicar la palabra de Dios o repartir folletos, todos son atributos del real, de la realidad, que es tener la palabra de Dios en la boca. ¿Se da cuenta? Estamos mostrando esas cosas, por eso se levanta contra todo lo que se llama Dios, se levanta contra la palabra de Dios, para dejarla, dice, sin efecto ante la gente. ¿Cuál es el efecto? Que la tenga en su boca. ¿Se da cuenta? Entonces, él sabe, oh hermano, y sabe que tenemos una oportunidad tremenda. ¿Sabe por qué? Porque la gente conoce bastante de la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros vamos a compartir, entendemos que no podemos compartir cualquier cosa. Nos esforzaríamos para prepararnos, para tener un buen temita que compartir, pues. Debo decir, sí, esa ya me la sé. Esa ya me la sé. Si me encuentro todavía con uno que ya no tiene la palabra de Dios en su corazón, medio desanimado, esa me la sé. Pues entonces, ¿por qué no me la hablas si la sabes? ¿Se cuenta? Porque no puede, dice, no puede. Ahora, recuerde, este es un poder. Jesús dijo que una vez que Satanás la arrebató de su corazón, la tiene en su mente, si la sabe, ¿ah? Como alguien dijo, que cree que se me ha ido la unción, vengan a hablar conmigo porque vean qué quieren hablar, qué tema quieren hablar. ¿Ve? Sellos, trompetas, copas, ¿qué quieren hablar? Claro, si la tienes en tu mente, ya no está en el corazón, pero hermano. ¿Ve? Entonces, ¿ve? Miramos estas cosas y vemos por la palabra de Dios estas verdades. El primer ataque de Satanás era arrebatar la palabra de Dios del corazón. ¿Qué es? Quitar el entendimiento, que no hay juicio. La gente piensa que no hay juicio. Hermano, le iré mal. Jesús dijo, apartado de mí nada podréis hacer. ¿Y qué es? Dice, el que permanece en mí, y mí en vosotros. ¿Qué es eso? En vuestra boca, pues. Fuera de eso. Luego y todavía lo echa la culpa a veces a otros. Le echa la culpa al gobierno, tal vez le echa la culpa a los baicos, a los ríos, ¿no? A los climas, a todos. Cuando uno es el artífice de su éxito o su derrota, porque ya, seguro, si no entendemos bien, Satanás arrebata ese entendimiento, como lo arrebató de Eva. Eva ya pensaba que no hay juicio ya. Si da que la palabra de Dios, ya no habla nada de la palabra de Dios. Se da cuenta, mientras ella hablaba la palabra de Dios, ¿dónde estaba la palabra de Dios primero? ¿Estaba en la boca de Eva? Génesis 3. ¿Ve? ¿Qué dijo? No, Dios dijo esto, si comemos moriremos. La palabra de Dios estaba en la boca de Eva. Cuando la palabra de Dios estaba en su boca, cuando la palabra de Dios, ahora está en la boca de Eva, ahora está, ¿se da cuenta? La palabra ya errada, solo las cosas de esta tierra, las cosas del hombre, las ideas del hombre en la boca de la novia. ¿Se da cuenta que la caída vino? Ahí tomó lugar la caída. Esa es la clave, hermanos. Siempre anhelo, yo digo, cualquier cosa, Dios mío, es como en lo natural. Un padre, tal vez desea dejarle algo para su familia, no quisiera que su familia pase mal, y no, muchos trabajando, uno diciendo, dándole educación, otro dejándolo bien, tantas cosas, ¿ve? Yo digo, Dios mío, ¿qué traerá escena? ¿Qué traerá escena que sea de gran valor, que sea algo poderoso, que realmente tengan algo tan cierto, algo real cada creyente? Yo me estoy dando cuenta cada día, aquí en la palabra de Dios, que la clave principal es que usted entienda que el juicio y la cosa más horrible que según Jesús era ser un árbol que el fruto bueno no esté en él. Eso Jesús ni siquiera dijo hipócritas y fariseos, no, dijo generación de víboras. Pero ¿qué nos lleva a nosotros a dejar la palabra de Dios? Cuando entendemos que no hay juicio por eso. ¿Qué nos llevaría a una persona a cruzar el semáforo en luz roja? Cuando piensa, aquí la policía a mí no me dice nada. Cuando él piensa esas cosas, él tal vez la luz roja hasta se ríe que los demás se enojan tal vez. Porque de repente
¿ve? Alguien le convenció, tal vez a él se le ha dado libertad como al profeta, de traspasar la luz roja y tanta cosa, ¿no? Para emergencia. Entonces, debemos ver cómo es que el juicio, ¿ve? Estaba siendo sacado fuera del entendimiento de la novia de Adán. No entendía que sacar la palabra de Dios de su lenguaje, eso trajo todas las desgracias que hoy tenemos. Por eso Jesús dijo, el que tenga vida eterna será el que me coma, hermano. ¿Ve? Coma mi sangre, beba mi sangre, coma mi carne, beba mi sangre. El que come, entonces tendrá vida eterna. Entonces, cuando nosotros damos cuenta aquí, debemos nosotros luchar por mirar la palabra de Dios con sinceridad para hacer frente a esta verdad de que el juicio terrible, el juicio que nos coloca en el mundo de demonios, es que nosotros dejemos de trabajar para tener hasta llegar al nivel donde la palabra de Dios esté en nuestra boca. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Jeremías? No digas, niño, porque yo pondré mi palabra en tu boca. ¿Se acuerdan dónde Dios iba a poner la palabra de Dios? La boca de él. ¿Eh? Cuando Isaías estaba en esa condición, tocó sus labios, los carbones encendidos tocaron y limpiaron su boca. Entonces dijo, anda y di esto. Siempre la palabra de Dios en la boca. Dijo, toma y come el libro. ¿Te das cuenta? Entonces profetiza una vez que comes el libro. Toda la Biblia habla de eso. Pero el problema es que hoy vivimos, a veces, porque Dios nos eleva más que los demás. Cierto, hermanos. El pueblo donde Satanás va a obrar es un pueblo más elevado que todos por la palabra del reino. Pero a esos donde tienen la palabra del reino, Satanás va a venir a quitarles su avivamiento, a ponerlos quietos en su primer amor. ¿Cuál es el primer amor? La palabra de Dios en la boca. Vuelva a Hechos. Se reunían todos los días. Dice, a enseñar y a predicar la palabra de Dios. Tal vez hablar Rabat, pero cuando había necesidad de enseñanza, también enseñaban. Dice, en el templo y por las casas. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando vemos, por eso aquí Jesús hablando de estas cosas, ¿ven? Él dice, miren, ¿cómo es que la palabra de Dios es sembrada y la semilla cae junto al camino? Vienen las aves, se lo comieron. Eso dijo, ¿ve? Hablando que ese es el poder del malo. Esas aves hablaban, ¿no? Del poder de Satanás. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y este es el que fue sembrado junto al camino. Escucha estas cosas. ¿Por qué dejar que el malo arrebate lo que fue sembrado en el corazón? Cuando viene alguien y dice, hey, para llevarte, tal vez usted tiene afuera una silla vieja, viene alguien, hey, para llevarte esta silla. Usted dice, bueno, ya llévalo. Pero cuando de pronto viene un sillón que usted acaba de comprar, tal vez un juego de muebles que acaba de comprar, viene, oye, para llevarte esta cosa. Usted dice, no, porque usted sabe que lo necesita. Usted sabe que eso le haría perder su economía porque recuperarlo sería algo caro. Poder ir a comprar eso. Usted diría, no me lleves eso. ¿Sabe por qué? Satanás no va a venir a asaltarlo. Como hoy puede ser un delincuente, no va a venir con armas, no va a venir a torturarlo para quitarle lo que Dios le ha dado. Solo va a venir a decir, oye, déjame llevarte esto. Y uno lo va a decir, está bien. Hermano, porque no hay nadie que le obliga a vivir fuera de esta realidad. Pero, ¿por qué nosotros, si alguien viene y le dice, oye, va a llevar tu refrigerador a botar a la basura? Tal vez él no es que quiere botarlo, sino que tal vez quiere llevárselo a su casa, pero le dice, vamos a llevar tu refrigerador que no vale a botarlo. Pero si usted no sabe que no sabe que si vale, hoy que no vale, bueno, llévatelo si no vale. Pero cuando usted sabe que vale, ¿qué cosa? Anda, bota tus cosas allá, no me vengas, ¿ve? Con mis cosas. Cuando usted sabe lo que vale la palabra de Dios en la boca, cuando usted sabe que y que el diablo venga, oye, súplelo nada más publicando por Facebook, súplelo nada más de repente por ahí yendo a la iglesia, suple todas esas cosas. Yo haré todo eso, pero nunca soltaré esto. Sé lo que vale y sé lo que me costaría perderlo. ¿Se da cuenta? Entendimiento de las cosas que debe tomar lugar. Por eso digo, estas cosas, ¿ve? Buscamos que se establezca en el corazón de cada creyente, para que entienda, ¿ve? No solamente cuando la gente entra, ¿ve? Al mundo de adulterio,
Cuando la gente entra al mundo de adulterio, tal vez entra al mundo de cortarse el cabello, oh, dice, qué terrible, ese hermano está mal, y se escandaliza, ¿se da cuenta? Y se escandaliza por esas cosas, ¿ve? Pero cuando nosotros vemos, porque entiende, es terrible, y la Biblia dice que hay juicio para el adúltero, hay juicio para esto, porque ciertas cosas, nada más, por Satanás, convenientemente, ¿ve? Ciertas cosas, nada más, él nos deja que nosotros operemos, no todas las cosas. Él nos deja que nada más entendamos que ciertas cosas merecen juicio, pero no nos plenitud. No nos deja entender el juicio como la palabra de Dios realmente lo requiere. ¿Ve? Y eso es lo que Eva no entendió. Dejar la palabra de Dios. No entendió cuán terrible era, cuán mortal era esas cosas, hermanos. No entendió eso. Y eso es lo que el creyente hoy día no entiende. Sobre todas las cosas, hermano. Usted vaya tal vez a congregarse, visite hermanos, estudie, publique por Facebook, haga todo esas cosas. Pero si hay algo por lo que usted debe trabajar y con toda su alma y con toda su fuerza, es porque la palabra de Dios, usted la siga anhelando, compartir, hablar, instruir a otros, preguntar, ¿entendiste este tema? ¿Necesitas ayuda tal vez en esto, en lo otro? Trabajar por ello. Fuera de eso, caemos en el mundo de generación de víboras. Ni siquiera dijo sepulcro blanqueado, generación de víboras. ¿Y cuál era el gran pecado? Que no podéis hablar lo bueno, dijo, así de contundente. ¿Por qué no podéis hablar lo bueno? Sois malos. ¿Y cuál era la maldad? Que sería generación de víboras. Lo que había en su corazón no era la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas aquí, vuelva, ve, a presionar fuerte en su atención, donde examinar en la Biblia lo que realmente sería mi destrucción, lo que realmente sería mi desgracia, lo que realmente sería mi juicio. Es cuando consideramos la palabra de Dios un lugar donde ella nunca debería estar, lo cual sería una deshonra tremenda. Cualquier lugar de nuestra vida, cualquier área de nuestra vida, menos nuestro corazón, es un lugar, es una deshonra a la palabra de Dios. Es como colocarlo allá con el mundo en el corral con los animalitos. Entonces, eso es lo que no entendieron. ¿Qué arrebató Satanás? Lo que fue sembrado en su corazón. Dice, y eso es lo que fue sembrado junto al camino. ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Junto al camino, donde mucha gente pasa. ¿A través de qué Satanás lo lograría quitar la palabra de su corazón? Cuando usted empieza a tener, ¿ve? Mucha relación con gente, mucho compañerismo, tal vez le ascienden de puesto en el trabajo y tal vez ya tiene tanta relación con gente, ¿no? Porque un camino tiene tanta relación con gente, ¿sí? Todos pasan por ahí, entonces tal vez ya tenemos tanta relación con gente que la palabra de Dios ya no es importante, ya no hay tiempo para ella. ¿A dónde nos lanza eso? Al mundo dijo Jesús, como generación de víboras. Voy junto al camino. ¿A qué usará Satanás en este primer ataque? Usará, ve usted, el mundo de la sociedad, el mundo del trabajo, tal vez el mundo del estudio, tal vez el mundo, ve usted, de familia, de lo que sea. Tal vez nada más por ir a pasear, por ir de turismo, o por emprender este trabajo, este negocio, cada día, donde ya no quede tiempo para buscar lo más preciado según Dios y evitar la desgracia más grande según Dios. Caer en el mundo de generación de víboras, donde la palabra de Dios solo esté en la mente, donde ya no esté luchando por buscar compartirla, por sentarme y decir, miren hermanos, yo quiero compartir esta partecita del mensaje que nos va a ayudar a dar un paso más cerca con Dios. Entonces, ¿de qué nos vale haber salido hacia la palabra de Dios y todavía a veces con sinvergüencería de criticar a otros, ¿no? Y de decir que otros están mal, cuando nosotros a veces nada más que la palabra de Dios ya lo tenemos solamente
en el iPad o en el Facebook, no la podemos hablar con pasión, con amor. Es igual de demonología. Recuerde, yo estoy probando eso en la Biblia y ustedes están escuchando ahí. Si algo tal vez piensan que no es así, podrían decirme no es así porque el profeta dice algo diferente. Nada más activan su micro y reclaman, porque usted no coma algo que usted no la puede ver en la escritura. Y si usted no dice nada, es como que consciente. La muchacha gritaba y daba voces. Pudiera yo estar mal enfocando esto, pudiera estar dirigiéndolo mal. Por eso estoy mirando aquí en Jesús. Les estoy leyendo la profecía, les estoy leyendo el primer sello que viene un personificador, pero es caballo blanco. ¿Y cómo sería caballo blanco? Tendría la palabra de Dios para que sea blanco. ¿Se da cuenta? Pero ¿dónde la tendría? Fuera de su lugar. Fuera de su lugar. Entonces sería blanco. Y como está fuera de su lugar, no podría quedarse en blanco. Esa quedarse con el testimonio que hasta ahí ha logrado. De un buen cristiano, de una buena cristiana, no, ya no podría quedarse ahí ya. De ahí en adelante, su testimonio empezará a arruinarse y terminará en rojo. Y luego sí pasará al negro y luego pues, en el amarillo, directo al lago de fuego. Ese es el proceso por el cual Satanás llega, por el cual Satanás sobra. ¿Se da cuenta de su primer ataque? ¿Ve? ¿Tiene usted algo que aportar al bien avisa? ¿Ve? Porque hermanos, son verdades, como les dije, que van a ser muy pocos cabalgarán en este entendimiento. No creas esas de la Odisea. Recordarle, porque usted sabe. Oh, yo digo a veces, ¿cómo podemos saber la palabra de Dios y mantenerse todos debiluchos? ¿Ve? O todavía hablando de nosotros, ¿no? Alardeando de nosotros cuando deberíamos tener vergüenza de nosotros mismos. Olvídese de usted. Preocúpese tanto por Dios y Dios se preocupará por usted. Así de simple. Como dijo Pedro, echa nuestra ansiedad y las cosas que nos pasan a nosotros, solo echa sobre Él y Él tiene cuidado de nosotros. ¿Ve? Entonces, este es el libro, la edad de la Odisea, el libro de las edades de la iglesia. Esta es la edad de la Odisea. Dice el párrafo 78 de la edad de la Odisea, 7.8, párrafo 78. ¿Ha notado usted que el Espíritu no ha dicho ni una sola cosa a favor de esta edad? Y la que vivimos, ¿eh? La más horrible de todas. Entonces, ¿de qué jactarnos, hermanos? Es la más terrible. Todas. Él hace dos acusaciones. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio de mi boca. Ahora dice, vamos a considerar esto con mucho cuidado. Aquí dice que esta gente de la iglesia de la edad de la Odisea está tibia, está tibia esta edad. Y esta tibieza demanda un castigo de Dios. Observe, esta tibieza demanda un castigo de Dios. ¿De qué se trata la tibieza? Esta tibieza demanda un castigo de Dios. Y el castigo es que serán vomitados de su boca. Entonces, aquí es donde queremos tener mucho cuidado, para que no vayamos a extraviarnos como hacen muchos. Ellos dicen imprudentemente que Dios te puede vomitar a uno de su boca. Y por lo tanto, eso prueba que no hay ninguna verdad en la doctrina de la perseverancia de los santos. En este punto quiero corregir su modo de pensar. Este versículo no es dado a un individuo, es para la edad entera de la iglesia. Él está hablando a la iglesia. Entonces, además, usted sencillamente piensa en las escrituras. Si piensa en las escrituras, recordará que en ninguna parte de la Biblia dice que estamos en la boca de Dios. Estamos grabados en las palmas de su mano. Somos cargados en su seno, allá en las edades no conocidas. Antes del tiempo estábamos en su mente, estábamos en su redil, en sus campos, pero nunca en su boca. Pero entonces dice, ¿qué está en la boca del Señor? La palabra. ¿Se da cuenta? Entonces, va a leer Mateo 4:4, el primer ataque de Satanás. ¿Se da cuenta? Él ahí va a leer. ¿Qué está en la boca del Señor? La palabra del Señor. Recuerde que esta condición tibia demandaba castigo. Entonces, Jesús respondió y dijo, no solo la palabra que sale de la boca de Dios. Escuchen, la palabra debe estar en nuestras bocas también. Por eso yo dije, pues, estudiémoslo, pues miremoslo. Yo pudiera estar dando un enfoque, ¿saben por qué? Porque nos motivamos.
que hay que hablar la palabra de Dios, que hay que tener la palabra de Dios, que eso nos va a lavar, nos va a limpiar, pero no se ha sembrado con fe, no se ha sembrado con énfasis de que el juicio más terrible sería para alguien que no tenga la palabra de Dios en la boca. Esa es la cosa que nos ha faltado, porque es la obra de Satanás. Hemos motivado, hemos hablado, hemos probado que la palabra de Dios debe estar en la boca del creyente. Y hemos probado que es para limpieza, que es para que Dios perdone nuestros pecados, que es para establecernos en la fe, es para llevarnos a la estatura de un hombre perfecto, es para llevarnos en el rapto. Pero ahora falta establecer esto, ¿sí? Es para evitar el juicio. Fuera de eso es juicio. Fuera de eso es caer en el mundo de demonología, en el mundo que dijo Jesús, de generación de víboras. ¿Se da cuenta? El profeta dice, ¿por qué la Odisea lo vomitará en su boca? Dice, la palabra de Dios debe estar en nuestras bocas. Sabemos que la iglesia es su cuerpo. Él está aquí, está tomando su lugar. ¿Qué estará en la boca de la iglesia? Entonces dice que estará la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo terrible que es cuando uno suelta la palabra de Dios y no se preocupa por la palabra de Dios en su boca? Simplemente ya entró al mundo de demonología, pero en la primera fase. ¿Sí? En la primera fase. En el primer golpe nada más Satanás lo ha dejado fuera. Ahora, hermano, él tiene la palabra, sabe la palabra de Dios, sí la sabe, pero en su mente. Ya no lo tiene en su corazón. Cuando la tenga en su corazón, usted lo verá desesperados. Si tal vez tienen para trabajar, trabajarán y ganarán harán dos tareas en un día para que entiendan. Para que de repente el sábado ya no trabajo un día, pero el sábado me voy a compartir con mis hermanos allá, tal vez en la tarde, viajo allá, viajo acá. Ustedes se encontrarán haciendo planes para hacer reuniones y sentarnos y compartir la palabra de Dios. Ese es el avivamiento final. Eso es donde no podrán los hipócritas, donde no podrá gente que será el poder donde Satanás cabalgará. Eso no podrán. Por eso Jesús dijo, ¿cómo podéis hablar lo bueno? Ellos no podrán luchar buscando el compañerismo para ellos mismos compartir la palabra de Dios. No podrán hacerlo. Y ahí la novia lo hará. La novia lo hará. La novia lo hará, hermanos. Tengamos fe, porque la Biblia, por eso les hablé, dije, los ataques del diablo, tres tiene éxito. Pero hay uno donde no tiene éxito. Hay uno donde la palabra de Dios se fructifica. Hay uno donde la palabra de Dios produce a 100 por uno. ¿Se da cuenta? Entonces no va a quedar fuera de escena. Pero hay que informarnos, hay que instruirnos y hay que hacer sonar el entendimiento que perdió Eva, de que hay juicio cuando uno suelta la palabra de Dios, de que hay destrucción, hay muerte, hay desgracia. ¿Se da cuenta lo terrible que es? Observe, dice. Entonces el profeta dice aquí, en el párrafo 82, la desgracia de la Odisea. Y yo espero que no le pase a ustedes, hermano. Anhelo y predicaremos para eso. Lucharemos para eso. Y ahí es donde está la gran batalla y la gran victoria. Párrafo 82. Entonces, ¿qué pasa con esta gente del último día? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó? Se han apartado de la palabra. ¿Cómo? Ya no tienen el fervor hacia la palabra de Dios como antes lo tenían. Están en una condición tibia. Entonces el profeta dice, ¿qué es? El mensaje del séptimo ángel, la revelación de que hay juicio para la condición tibia de la iglesia. ¿Y qué era la condición tibia de la iglesia? La palabra de Dios ya no en su boca. Solo se la sabían, se la aprendían, se la anotaban, se la escribían, ¿no? Y se la publicaban por Facebook. Hasta ahí llegaban. ¿Se da cuenta? Esa es la desgracia. ¿Ve? Esa es la desgracia más terrible, hermanos. ¿Ve? Por eso es tan sutil. Tan sutil. Usted tiene la Biblia. Usted puede leerlo. Usted puede confrontarse con ello. Confróntese. Usted tiene el mensaje. Confróntese. ¿Y sabe qué? Tome su decisión. Y busque y trabaje por vivir. Porque el profeta dice, sabe que el día que nosotros soltamos la palabra de Dios, ya no hay cómo vencer a Satanás. Engaño. Pero no solo en la mente no es un lugar donde la palabra de Dios entronice, es el corazón. Y si está en la boca, ¿qué? Yo le apuntó a su comisión. Por eso la comisión del profeta era Josué 1, por hermano. Por eso la comisión del profeta era Josué 1.
Carta de Pablo a los Romanos. El capítulo 10. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El que haga sus cosas, ¿no? Correctas. Pero la justicia que es por la fe, dice así. La que es por la fe, dice, no digas en tu corazón, pues que subirá al abismo. Para hacer subir a Cristo, dice, cerca de ti. Mire la justicia que es por la fe. La justicia que es por la fe, el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué dice? ¿Qué dice que está pasado? Cerca de ti está la palabra. Escuche. En tu boca y en tu corazón. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros leemos estas escrituras, Pablo enfoca, ¿ve? Muestra cómo debería ser esa obra. Pablo, ¿dónde está leyendo Pablo estas cosas? Definitivamente del Antiguo. Dice el versículo 11, de Deuteronomio 30, 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos la traerá y nos la hará oír para que la cumplamos? Pablo dice, ¿quiera? Era la pregunta. No, es que no sabemos, está en el cielo. Si lo trajeran del cielo, ya sabríamos y lo cumpliríamos. Pero ni está al otro lado del mar para que digas, ¿y quién va al mar? ¿Ve? ¿Quién va a dar por nosotros al mar? Para que nos la traigan y nos la haga oír a fin de que la cumplamos. Si supiéramos lo que Dios quiere, si supiéramos cuál es lo que Dios requiere para nosotros, lo haríamos. En mi salud, en mi relación con Dios, en mi vida cristiana. Si supiéramos lo que Él quiere, lo haríamos. Pero no sabemos. Entonces dice, no, está lejos en el cielo, está al otro lado del mar. Pero luego dice, no está al otro lado del mar, no esté en el cielo, ni está al otro lado del mar para que digas eso. Porque muy cerca de ti está, ¿qué? La palabra. En tu boca y en tu corazón. Para que la cumplas. Con razón dijo Jesús, ¿cómo podéis hacer lo bueno? ¿Cómo podrá uno ser un buen cristiano si la palabra de Dios ya no está en su boca? Entonces, porque muy cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Ve? Y mira, escuche, cuando habla la palabra de Dios en la boca y en el corazón, entonces dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy el bien y el mal, la muerte y la vida, ¿no? He puesto delante de ti, ¿ve? La vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, lo cual es su palabra, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Observe, Pablo al leer estas cosas, Pablo muestra cómo el énfasis de Dios era que Dios ya les ha dado a conocer su plan. Si lo supiéramos, no. Entonces, cuando Pablo toma esta escritura, que es difícil, que no sé su voluntad, porque dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y Pablo dice, y esta es la palabra de fe que predicamos. Y si confesáis con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? ¿Y cómo uno va a decir, sí, yo creo que Jesús es el Señor? Cualquiera puede decir eso. Pero la única manera de probar que lo es por su palabra. ¿Sí? Por la palabra de Dios, por la verdad de ella, probamos indiscutiblemente y ante ningún argumento que prevalezca, ¿ve? La palabra de Dios dice, calla todo tipo de argumento, que Él es el Señor. Entonces, pero si le confesares con tu boca y creer en tu corazón, ¿no? Serás salvo. Escuche esto. ¿Por qué dice? Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Se da cuenta cómo el Antiguo Testamento juntaba el corazón y la boca? ¿Se da cuenta cómo Pablo vuelve a juntar el corazón y la boca? Y cuando uno no la tiene en el corazón, no la tiene en la boca, entonces, ¿cómo puede ser salvo? Entonces, ¿ve? ¿Cómo puede obrarse en él libertad? La palabra de Dios solamente de leérmela, aprendérmela es en el corazón y en la boca. Ahí recién estamos en el juicio. Fuera de eso, teniendo la posibilidad y no operando, nos encontraremos en la ira de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso, hermano, ¿ve? Estamos nosotros mostrando este primer sello. Cómo Satanás trabaja, cómo él trae a escena su caballo blanco. ¿De qué manera? Para sacar fuera del protagonismo la palabra de Dios. Nosotros entonces no, hermano. Nosotros siempre, cada vez que alguien está hablando, yo me voy a escuchar. También yo pongo ya ahí el compañerismo, ¿sí? Cuando esto, lo otro. ¿Cuánto interés tenemos de que la palabra de Dios corra? Pero no solamente, que yo me siento bien, que o sea, yo, sino buscando que la palabra de Dios corra y traiga escena y establezca escena el reino, lo cual es, ¿ve? Lo cual es el mundo del milenio, lo cual debe ser paralelo en nosotros. El mundo del milenio, donde Satanás no tiene nada que hacer ahí, donde él no es protagonista, donde de él no se alardea. ¿Cómo nosotros vamos a estar alardeando de cosas que el enemigo hace? Alardeemos de lo que Dios hace. ¿Ve? Entonces, Pablo conectando el corazón una vez más con la boca, el versículo 10. El 11, pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, mas el Señor es el mismo de todos. ¿Es rico? Dice, él es rico para con todos los que lee, los que hablan de él. Porque todo aquel que invoca ese es el libro de las edades. Buscarlo rápidamente. Aleluya. Edad de Pérgamo. La gente, ¿no? Empieza a establecerse, pero no se estableció completamente. ¿Por qué? Porque empezó recién, dice ahí, las semillas a sembrarse y a establecerse. En otras palabras, esa es una persona que solo unos días nomás usted les envió hablando la palabra de Dios y leyendo y buscando el compañerismo. Solo fue rápido, fue un tiempito corto nomás. ¿Ve? Esa es la edad de Pérgamo. Párrafo 52 voy a leer. 52 de la edad de Pérgamo. Ahora, Jesús sabía, Jesús de Dios, dice, usted ha dejado a Dios. Así que él está presentando a la iglesia de Pérgamo y en verdad a todas las iglesias en todas las edades diciendo, yo soy la palabra. Si quieren la deidad en su medio, entonces reciban. Entonces, nunca dejen, observe, esta es la clave, este es el poder. Nunca dejen, porque junto al camino es porque dejaron que la gente, es el efecto de la gente, ¿sí? Lo que diga la gente, la corriente, dice el profeta aquí, ¿no? Las cosas de esta tierra, lo que sea. Pero la cosa que la atmósfera, las aves se la comieron. Entonces el profeta dice, nunca deje que nada o nadie se interponga entre ustedes, ¿qué cosa? Esa palabra. Porque esto que les estoy dando era la palabra del reino. Dice, esto que lo estoy dando, la palabra no es cualquier cosa. Es una revelación de mí mismo. Yo soy la palabra, recuérdenlo, dice Jesús. Yo, dice, me pongo a pensar que estamos suficientemente impresionados con la palabra en nuestro medio. Esa es la clave. Pensemos en eso. Usted confróntese con eso. Tan impresionado está con la palabra en medio suyo.
Pues déjenme darles un pensamiento aquí. ¿Cómo es que oramos? Observe aquí. Recuerden, yo leí Romanos, donde dice la Biblia, está escrito, dice Pablo. ¿Ve? Está escrito. Pablo está tomando el mismo Antiguo Testamento, ¿no? Que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Pero qué es eso? Yo les voy a leer aquí. 53. A veces me pongo a pensar si estamos suficientemente impresionados con la palabra en nuestro medio. Dentro aquí, ¿cómo es que oramos? Que oramos en el nombre de Jesús. Observe, ¿no es verdad que oramos en el nombre de Jesús? Y es por medio de la palabra de Dios. Luego va a tomar la escritura de Lamentaciones 3:37, que dice así: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Párrafo 55 dice, ahí está, dice. ¿Quiere la voluntad de Dios? Ahí está. Si no está en la palabra, usted no lo puede tener. Entonces dice, no podemos pedir si no está en la palabra de Dios. Y no podemos suplicar o pedir que no sea en su nombre. Observe, no podemos pedir si lo que no esté en la palabra de Dios. No podemos decir, Señor, yo no hablo tu palabra, pero la publico. No la hablo, pero igual bendíceme. No podemos pedir porque eso no hay. Con el mensaje, ¿qué significa? Todo aquel que estuviera hablando de la palabra de Dios será salvo. Porque ahí está, dice, el nombre y la palabra. Jesús es el nombre, es la palabra. Jesús es el nombre, es la palabra. Voluntad. Usted no puede separar a Dios de su palabra. Ahora, 56. Esta palabra que él ha dejado en la página impresa es una parte de él. Cuando usted lo acepta por fe, escuche, cuando usted lo acepta por fe, en una vida llena del Espíritu Santo, él dijo que su palabra era vida. San Juan. Pero ese es exactamente el valor que tiene la palabra de Dios y que no la podemos colocar en cualquier lugar, el lugar más sagrado de nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces estará en nuestra boca. Si la recibimos con fe como debe ser y si la ponemos en nuestros labios, Satanás ya no se puede parar delante de ese hombre. Toda montaña tiene que desvanecerse. ¿Se da cuenta? Mirar estas cosas en la palabra de Dios, al estar predicando estos sermones, ¿no? Y entiendo que el comer del libro traerá escena. ¿Dices? ¿Sí? Entonces, ¿ve? ¿Dónde está? Se levanta contra el nombre, se levanta contra. Tan fácil, es bueno, hermanos, eso. Pero eso no es el plan. Eso no es la realidad en la que debe estar cada creyente. Porque eso, ve, simplemente en la pobre realidad de que son la palabra de Dios está en la mente. Pero el verdadero creyente hace eso, pero tan mente, por poner la palabra de Dios, ve, en protagonismo, por poner la palabra de Dios en escena. Y nunca se debilitan esas cosas. Por eso, nosotros estamos mostrando estas cosas en el mensaje. Si usted, en la, ¿no? ¿Ve? Cuando volvemos a Romanos, decía el versículo, Romanos 10, decía el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ya les mostré el nombre, lo que es invocar el nombre del Señor. La palabra de Dios en su boca, en sus labios. Invocarán en aquel en el cual lo han creído. Entonces, cuando alguien se puede entender la palabra de Dios, no puede estar hablando de ella, que en los cultos, como le dije a los hermanos, me conmueve el corazón y digo, Dios mío, y lo terrible a veces que me lamento, que a veces a uno le toque predicar, porque somos tan pequeños y tan torpes que no podemos hacer las cosas mejor. Desespero que al viaje de los hermanos, el esfuerzo de los hermanos, siquiera fuera para que fuera otro mejor, que predicara mejor. A veces eso me hace desesperarme y clamo que Dios les conceda en algún momento eso, ¿no? Pero la realidad es, no se contente con viajar, no se contente con esforzarse y gastar para viajar, para estar en el servicio, o sea,
poder trabajar arduamente, ser ayudado y luego poner la palabra de Dios en escena, pero en su boca. Algo sencillo, algo simple. No deje que sea fuego, sea paz. Ese es el real de la edad de Pérgamo. Cuando estábamos terminando leyendo el párrafo 56, al final leíamos, dice, cuando un hombre nacido y lleno del Espíritu recibe la palabra en sus labios, podemos decir sin lugar a duda que la gloria de Dios y sus maravillosas obras estarán de nuevo en su medio. ¿Qué es lo que traerá los resultados, hermanos? Cuando el creyente traiga ese un avivamiento con la palabra de Dios en su boca. Y eso solamente será posible por el compañerismo, porque afuera ya nadie quiere oír. ¿Se da cuenta? Y a veces uno, como no le gusta escuchar la palabra de Dios, mejor con los o hablar de ella, mejor voy con los críticos, que no, más fácil. Pero con creyentes que conocen la palabra de Dios, hablar ahí es volar alto, porque si tengo que, no voy a hablarles cualquier cosa a ellos. Pero cuando el avivamiento toma lugar de la palabra de Dios en sus bocas, sin lugar a dudas, ¿qué podemos esperar? Oh, hermano, que la gloria de Dios y sus maravillosas obras estarán de nuevo en su medio, en la iglesia. ¿Y sabe qué le dijo el profeta? El profeta aquí añade lo que Dios le dijo: toma tu pluma y escribe. ¿Sí? ¿Y sabe de qué habló? Tomó Génesis 1:11, que cada simiente se reproduzca según su género. ¿Qué era la palabra de Dios? La simiente que es sembrada. ¿Dónde? En el corazón. Entonces, dice el párrafo 60, cualquiera que fuera la vida que estaba en la simiente que se sembró, vino en la planta y luego en el fruto. La vida pasó a la planta, al fruto, no vuelve a la cosecha. Entonces, la misma ley se aplica a la iglesia hoy día. La semilla que se sembró allá en Caín, adorar sin el Cordero, la semilla que se sembró en Éfeso, eso llega a su final. Pero también la semilla que se sembró en Abel, la que se sembró en Pablo, también llega a su final. Entonces, dice el párrafo, sí, continuación del párrafo 60. Cualquier simiente que empezó, dice allá, vendrá a ser y será igual a la simiente original, porque es la misma simiente. Entonces, en estos últimos días, la verdadera novia, iglesia, la verdadera novia, la cual será así la simiente de Cristo, llegará a la piedra angular, y ella será la superiglesia, una superraza, a medida que se acerca a él. Ellos, va tomando lugar a medida que se acerca a él. Ellos que están en la novia, los que están en la novia, serán tan igual a él, que serán su misma imagen. Ya, mire cómo Jesús era en los evangelios. Esto es para ser unidos con él. Ellos serán uno. Dice, ellos serán la mera manifestación ¿de qué? De la palabra del Dios viviente. Y denominaciones no podrán producir esto, porque son de la simiente falsa. Por razón dijo Jesús. ¿Cómo podéis hablar lo bueno? Y aquí Pablo dice, pues, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Porque Pablo dijo, esta es la palabra de fe que predicamos. Y la creas en tu corazón y la hables, la hables con tu boca. ¿Ve? Confieses con tu boca, serás salvo. Pero ¿cómo invocarán en aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces hay gente que simplemente ya no cree, pero hay otros que no creen, no están haciendo protagonista de la palabra de Dios porque no hay quien les enseñe. Y dice, los otros, dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Se da cuenta? Todo es. Unos no pueden hablar porque no creen, pero otros no pueden hablar porque no han oído. Pero otros no oyen porque no hay quien termina diciendo la palabra, la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, podemos ir aquí otra vez a Jeremías.
Dice, a ver. Dice Jeremías 7:26. No me oyeron ni inclinaron su oído. Estoy leyendo la versión antigua, ¿ya? Antes endurecía. Tú pues le dirás por tanto, esta es la gente que no escuchó la voz de Jehová su Dios. Escuche. Ni tomó corrección. Fe. Y de la boca de ellos fue cortada. Perdióse la fe. Y la boca de ellos, en la versión moderna dice, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. ¿No? Dice que la fe, ¿por qué venía? Por la palabra de Dios. Perdió la fe. Y al no tener fe, entonces la palabra de Dios fue cortada. El mundo de la fe ya no estaba en su boca. ¿Por eso se da cuenta? Dios en su boca. Cuando usted dice, ya me la sé, no hay que hablar, no sea soberbio, hermano. Yo voy, desde que me encontré con el mensaje, 2000, ya voy 17 años, y me desespero la ignorancia en la que aún me encuentro. Desespero por no captar más cosas para poder ayudar más. Y sé que me falta tiempo. Cuando alguien empieza, ya me la sé, simplemente me impresiona, ¿no? Con tanto saber y con tanta quietud, no están haciendo nada. Porque trato de hacer algo y con lo poquito que uno sabe y uno conoce, pero ya son 17 años, estamos muy lentos. Y seguimos hallando verdades en la palabra de Dios que jamás uno ha visto, jamás uno ha encontrado. ¿Se da cuenta? Nosotros encontramos el énfasis correcto, Biblia, de verdadero el mensaje, ¿no? Acerca de la verdad. Escuchemos, que Dios lo ayude. Yo trataré de hacer mi parte, oremos para que Dios lo ayude. Y lo que podamos, ayudaremos también a que usted avance. Mientras todavía tengamos nuestra jornada en la tierra, no sabemos hasta cuándo. Pero queremos nosotros, mientras estamos aquí, dejar cosas que realmente sea una ayuda para usted. Y que le sirva en su batallar contra este poder. Cabalga su caballo blanco, personificando a Cristo. Y batallando y luchando contra todo lo que es Dios. Luchando de una manera tan sutil. Así que Dios lo bendiga. Vamos a orar para finalizar. Bueno, otro día comparten, pues yo sé que están desesperados por compartir. Y ya, mañana comparten ustedes. Pero bien, pues hermanos, bien. Bien colocadito. Voy a leer este mensaje y también ahora voy a leer el otro, que usted sabe que es lo mismo, concuerda, está diciendo lo mismo, está dando más luz de lo mismo. Trabajen ahí, hermano. Dios le recompensará. Yo no puedo tal vez, nadie puede ser más bueno que Dios. No puedo solucionar sus problemas tal vez naturales, económicos, de necesidades. No, somos tan incapaces que no podemos tal vez. Pero podemos traerles unas verdades, hermano, que le solucionarán su relación con Dios. Le ayudarán en su relación con Dios. Y esas verdades, al ayudárselo a tener una relación correcta con Dios, Dios se agrada de usted. Definitivamente Dios sí tiene recursos ilimitados. Dios tiene recursos para usted, para todas sus necesidades. Él lo tiene. Nosotros no lo tenemos, pero podemos trabajar por enfatizar en verdades que lo ayuden. Así que Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo que nos has asignado. Compartir, Señor, la verdad de tu palabra. Que son nuestra necesidad. Los días que nos quedan son tan pocos que no sabemos cuánto tiempo nos queda, Señor.
Pero Dios Todopoderoso, ayúdanos a mantener, Señor, ese fuego tan encendido de la realidad, Señor, de tu palabra en nuestro corazón. No dejar, Señor, que el malo venga y la arrebate. No, Señor. Como Abraham puso el sacrificio que tú ibas a venir, por el cual ibas a hacer un pacto con él, pero el sacrificio tenía que estar correcto. No podía venir y encontrarlo comido por fieras y bendecirlo. Pero había fieras, había todo tipo de ataque para evitar ese pacto, Señor, de ti con Abraham. Pero él luchó, él peleó contra todos esos poderes, Señor. Combatió, defendió ese sacrificio. Igual hoy, Señor, el pacto tuyo, tu palabra, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, por ende en nuestra boca, Señor. Ayúdanos, Señor, a luchar por ello, contra toda vida inmunda, sucia y aborrecible que quieran arrebatar eso. Dios, ¿qué más podemos hacer por tu gente, Señor? ¿A dónde podemos ir y buscar ayuda para tu pueblo? Cuando su necesidad, Señor, simplemente eres tú. Todas las necesidades naturales y cosas que nos pasan solo son consecuencias de la escasez en nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a trabajar con mucha pasión para que tu palabra corra. Entre a su reino, a su trono, que es el corazón de tus hijos. Que se establezca ahí, Señor. Y que mantengan ese avivamiento y que nunca se dejen sacudir. Que no se vendan por un plato de lentejas, por una codicia mundana, cualquier cosa y propuestas del enemigo. Sean reales soldados. Caminen, Señor, en tu presencia. Dios Todopoderoso, tu palabra puede ser de ellos. Eso. Solamente que hay que atrevernos a creer lo que tú declaras. Lo cual, Señor, vemos por tu palabra terrible juicio. Para que la palabra de Dios esté fuera de escena de nuestra boca, Señor. En el nombre de Jesucristo, recomendamos a ti muy agradecido por todo, Señor. Amén. Dios lo bendiga a todos, hermanos. Y hasta la próxima.